Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos todos los detalles sobre la Worldwide Developers Conference 2025 que Apple acaba de anunciar oficialmente y donde iOS 19 será el gran protagonista. También hablaremos de las primeras imágenes filtradas del supuesto rediseño de iOS 19 claramente inspirado en visionOS con algunas novedades visuales muy llamativas. Por otro lado, os pondremos al día sobre la llegada inminente de iOS 18.4 con Apple Intelligence y otras mejoras importantes, aunque también tendremos que daros una mala noticia relacionada con Europa, la ley de mercados digitales y algunas funciones que finalmente no estarán disponibles. Además os contaremos cómo Apple sigue expandiendo funciones avanzadas de salud auditiva en los AirPods Pro 2 a nuevos países. En cuanto a los iPhone 17 Pro, repasaremos los últimos informes sobre una esperadísima mejora relacionada con la grabación de vídeo que podría ser clave para muchos usuarios. Y para terminar hablaremos de un problema importante en Apple TV Plus y otros servicios de la compañía que no están pasando por su mejor momento según los últimos datos. Antes de empezar con el repaso de las noticias de esta semana, queremos dar las gracias a NordVPN por ser el sponsor de este vídeo. NordVPN es la VPN más rápida del mercado y además te permitirá navegar de forma segura por internet con un solo clic. Y es que nada más la instales e inicies sesión con tu cuenta, solo deberás preocuparte por elegir el país desde el que quieres conectarte y listo. Así de fácil. Con NordVPN vas a poder hacer un montón de cosas, de ahí que sea mucho más que una VPN. Lo primero y más importante es que vas a poder navegar por internet con total tranquilidad. Y es que al conectarte al servidor de tu elección esconderás tu dirección IP para evitar su rastreo. Y esta función puede ser muy útil para ver contenido bloqueado por geolocalización o cuando te conectas a redes wifi públicas. Yo, por ejemplo, me conecto mucho a NordVPN cuando uso ChatGPT, sobre todo si quiero probar funciones como Operator o Sora que pues no salen de inicio en la Unión Europea. Precisamente estamos en un momento en el que se vuelve casi imprescindible tener una VPN porque sin ella en Europa no vamos a poder disfrutar de muchos servicios relacionados con inteligencia artificial que por las regulaciones pues acaban llegando tarde o ni eso. Con una cuenta podrás proteger hasta 6 dispositivos y además es que vas a poder usar NordVPN en un montón de sitios, en ordenadores Windows, Mac, Linux o dispositivos Android y iOS hasta navegadores web, televisiones, gadgets e incluso consolas. Visita el enlace que os dejo en la descripción o escribe en el buscador nordvpn.com/la manzana mordida para conseguir 2 años de NordVPN y 4 meses adicionales. Además, estate tranquilo porque cuentan con una garantía de 30 días para que puedas probar el servicio sin riesgos. Bueno amigos, arrancamos este recopilatorio ahora sí hablando sobre la Conferencia Mundial de Desarrolladores que ya tiene fecha. Esta semana Apple lo ha comunicado y será concretamente del 9 al 13 de junio y como cada año el evento arrancará el día 9 con la presentación principal en la que veremos todas las novedades de los sistemas operativos de Apple. En este caso iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19 y visionOS 3. No sé si me dejo alguno. Pero vamos, que sin duda la gran estrella del evento será iOS 19 que, como ya venimos anticipando, vendrá con cambios bastante interesantes, sobre todo a nivel de diseño. De todos modos, en la siguiente noticia os voy a mostrar más imágenes sobre iOS 19, no os vayáis. Esta es la invitación a la conferencia y a ver, Apple como siempre pues ha escondido alguna pista, yo creo, ¿no? Porque creo que el 25 de este logotipo tiene precisamente un diseño muy parecido a los menús translúcidos y los tonos que hemos estado viendo en visionOS, lo cual confirma lo que ya venimos diciendo, y es que Apple quiere darle a todos sus sistemas operativos un estilo más moderno y unificado que precisamente estaría inspirado en visionOS. Pero si os parece, venga, os cuento más de esto en la siguiente noticia. Y es que esta semana John Prosser ha filtrado, o bueno, ha compartido en su canal de YouTube 6 supuestas imágenes del diseño de iOS 19 que bueno, muestran cambios importantes inspirados claramente, como decía, en el sistema operativo del Vision Pro. Y ojo porque son imágenes muy llamativas, aunque eso sí, como siempre con estas cosas, hay que cogerlas con pinzas. Por lo que estáis viendo, bueno, vamos a tener transferencias por todos lados, botones con formas ovaladas y mucho minimalismo, y fijaos por ejemplo en el teclado. En modo oscuro ahora sería por ejemplo completamente negro, la tecla intro destaca en azul y según comenta Prosser, visualmente parece que está flotando. En la aplicación de mensajes también habría cambios interesantes, aunque los botones circulares que se ven en la parte superior espero que Apple los haya descartado ya porque, madre mía, menuda cosa más fea. Pero por otro lado, las ventanas emergentes presentan botones mucho más grandes y organizados de forma vertical,
vertical, dejando atrás esa típica distribución horizontal a la que ya estamos acostumbrados. Eso sí, mucho cuidado porque Mark Gurman ha salido al paso diciendo que estas imágenes no son representativas del diseño final y podrían estar basadas en prototipos antiguos o en descripciones demasiado vagas. El propio Jon Prosser reconoce esto y aclara que no son capturas reales, sino recreaciones que él mismo ha hecho para proteger precisamente a sus fuentes. Lo que sí está claro es que Apple busca unificar visualmente aún más todos sus sistemas operativos, desde el iPhone hasta el Mac, y no podemos negar que iOS necesitaba un lavado de cara como este. Ahora, pues ya solo queda esperar a la conferencia de desarrolladores en junio para descubrirlo todo en detalle. Dejadme en los comentarios si os gusta este concepto de iOS 19 o si preferís un diseño más cercano al actual que tenemos con iOS 18. Bueno, continuamos hablando de software porque Apple liberó esta semana la versión Release Candidate de iOS 18.4, indicando por tanto que el lanzamiento final está a la vuelta de la esquina. Yo apuesto que probablemente la misma próxima semana, quizás el mismo lunes. La principal novedad de esta versión, como ya sabéis, es la llegada oficial de Apple Intelligence en más idiomas, entre ellos en español, y también a la Unión Europea. Pero bueno, también añade algunas funciones nuevas, entre ellas nuevos emojis, más opciones para configurar apps predeterminadas de navegación web y de traducción, y también nuevos botones en el centro de control para, por ejemplo, reproducir música ambiental. Hicimos un vídeo hace unos días sobre esta Release Candidate, así que os animo a verlo si todavía no lo habéis visto, y también estad muy atentos porque la próxima semana, el mismo lunes, tenemos intención de publicar un vídeo súper completo con más de 30 cambios recopilados en iOS 18.4 más las funciones de Apple Intelligence y que os vamos a explicar aquí con todo lujo de detalle en el canal, así que ya sabéis, darle un me gusta, suscribiros al canal y dejar un comentario, que esto ayuda a que posicione siempre mucho mejor todos nuestros vídeos y así de paso pues YouTube os recomendará el nuestro el lunes cuando lo publiquemos. Pero no todas las noticias relacionadas con 18.4 son buenas, porque tengo que contaros algo que seguramente pues no os va a gustar nada. Y es que la función de iPhone Mirroring, que me habéis estado preguntando muchos en los vídeos de las betas, tengo malas noticias, no va a estar disponible en la Unión Europea. Para quien no lo sepáis, iPhone Mirroring, ya sabéis, esa función que Apple presentó en su conferencia de desarrolladores del año pasado con iOS 18 y macOS Quolla, que permitía duplicar la pantalla del iPhone directamente en el Mac. Vamos, poder controlar el móvil desde el ordenador de forma nativa. Pues bien, Apple ha decidido desactivar esta función específicamente en Europa por culpa de la ley de mercados digitales. Y es que, como ya venimos diciendo, la normativa europea obliga a las grandes tecnológicas a ofrecer ciertas funciones de interoperabilidad con otras plataformas. Y claro, Apple no quiere verse obligada a compartir o abrir funciones exclusivas a terceros porque dicen que eso podría comprometer la integridad y seguridad de sus dispositivos. Así que lamentablemente, como veis, nos vamos a quedar sin esta función en Europa, al menos por el momento. Apple no ha aclarado si esto será algo temporal o si ya nos podemos ir olvidando para siempre, pero sinceramente, viendo cómo están las cosas con la Unión Europea, yo no sería muy optimista, más que nada porque Apple preferirá directamente no lanzar la función aquí para no tener que abrirla a un Xiaomi o a un Samsung de turno y que al final no tengan ninguna ventaja competitiva con respecto a estos. Os seguiré informando de todos modos si hay novedades, pero la verdad es que esto pues deja un sabor bastante amargo después de tantas expectativas. En fin, una pena, sinceramente. Y bueno, hablamos ahora de los AirPods porque Apple amplía las funciones avanzadas de salud auditiva en los AirPods Pro 2 a más países, concretamente Australia, Brasil, Arabia Saudí, Colombia y Malasia, precisamente con la llegada de iOS 18.4. Así lo ha hecho oficial Apple en un comunicado hace unos días y bueno, simplemente decir que lo que vais a poder disfrutar a partir de ahora pues es de esa funcionalidad de prueba auditiva que desde la configuración de los AirPods Pro 2 pues puede detectar si tenéis algún tipo de pérdida auditiva leve o moderada. Y en caso de detectar problemas auditivos, los AirPods activan automáticamente una función de audífono clínico que ajusta voces y sonidos del entorno, además de optimizar la música, vídeos y llamadas telefónicas según el perfil auditivo personal. Pero no solo eso, también se activa la función de reducir sonidos fuertes que protege la audición al reducir automáticamente ruidos intensos usando el chip H2 de los AirPods Pro 2. Ya sabéis que Apple inició el despliegue de estas funciones con iOS 18.1 y por ejemplo aquí en España ya está disponible, pero bueno, ahora ya se suman estos países a los más de 100 países y regiones donde ya se encuentra.
Ah, y como dato extra, en Malasia se añade también de paso una función extra, que es la detección de apnea del sueño. Ya sabéis, esa función para el Apple Watch que ya se anunció hace tiempo, pero que en Malasia pues no estaba operativa. Y ahora vamos con otra novedad sobre el iPhone 17 Pro, porque bueno, si recordáis, ya llevamos varias semanas hablando de todo lo que podría llegar con estos dispositivos. Y bueno, esta vez la noticia tiene que ver con algo que sinceramente yo ya tenía ganas de ver, que es la grabación de vídeos en resolución 8K. Y así lo afirman varios informes recientes, uno de ellos desde Weibo, confirmado también por Mark Gurman. Y muchos pensaréis, vale, pero ¿por qué? ¿Qué sentido tiene, no? Y a ver, en cierta parte lo entiendo. Ya sabéis que algunos móviles Android tienen esta opción desde hace tiempo, y yo pienso que esto equivale a tener una gran ventaja, no para ver los vídeos con mejor calidad, porque si no tienes un panel 8K, que muy poca gente lo tiene, pues no lo vas a poder aprovechar al 100%, sino más bien para la gente que trabaja luego con esos vídeos, ¿no? Porque grabar en una resolución 8K luego te permite recortar la imagen sin perder calidad, manteniendo perfectamente la resolución 4K. Y esto es algo, ya digo, muy útil para los que grabamos vídeos habitualmente, y que precisamente creo que es un motivo por lo que Apple quiere lanzarlo, porque quiere enfocar este modelo, ya os lo venimos contando, sobre todo para la grabación de vídeo. Lleva años enfocándose mucho en fotografía, este año le toca el vídeo, y quiere precisamente apuntar al sector de los bloggers y creadores de contenido. Y esto sería un extra que se sumaría al rediseño ya comentado del módulo de cámaras, que sería bastante diferente con respecto a cómo luce actualmente, y a su sistema de triple cámara de 48 megapíxeles. Ya por fin las tres cámaras tendrán la misma resolución. En fin, veremos si Apple finalmente cumple y llega a ese 8K que se viene rumoreando desde hace años, pero que nunca terminaba de llegar. Yo creo que este año sí que podría ser el año. Y ahora tenemos que hablar de Apple TV Plus, el servicio de series y pelis de Apple, porque esta semana se ha conocido una noticia bastante preocupante. Resulta que según un informe publicado por The Information, Apple TV Plus está perdiendo más de $1.000 millones cada año. ¿Habéis oído bien? 1.000 millones al año, o sea, una auténtica barbaridad. Y a ver, la realidad es que aunque han conseguido llegar a unos 45 millones de suscriptores, Apple TV Plus sigue siendo bastante pequeño si lo comparamos con Netflix o Amazon Prime. De hecho, supone menos del 1% de todo el consumo de streaming en Estados Unidos. Esto ha provocado que Tim Cook precisamente esté ya empezando a mirar con lupa cada dólar gastado en contenidos, como sucedió con la película Argylle, que es esa película protagonizada por Henry Cavill y Dua Lipa, que costó 200 millones y que según Tim Cook pues no consiguió atraer suficiente audiencia ni nuevos suscriptores. Y es que, para que os hagáis una idea, Apple invierte cifras astronómicas en contenidos, alrededor de $5.000 millones anuales, aunque precisamente en 2024 ya tuvieron que recortar 500 billones porque los resultados pues no estaban acompañando. Además, no es solo Apple TV Plus el que sufre, servicios como Apple Music también están prácticamente estancados, y se dice que EDQ ya reconoce en privado que no esperan superar nunca los 100 millones de usuarios. Otros servicios como por ejemplo Apple Arcade, Fitness Plus y News Plus tampoco despegan y sobreviven básicamente gracias a Apple One, ya sabéis, ese pack combinado que mucha gente contrata principalmente por iCloud Plus y no por estos otros servicios. Así que, bueno, ya lo veis, aunque Apple tiene suficiente músculo económico para soportar pérdidas, está claro que algo no funciona. Ahora, decidme en los comentarios cómo veis vosotros la estrategia de contenidos de Apple, si creéis que Apple TV Plus merece la pena, no, si usáis otros servicios, en fin, cuáles son vuestros favoritos. Os estaré leyendo en los comentarios. Y amigos, hasta aquí este recopilatorio de noticias que espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, que ayuda mucho, un comentario y suscribiros al canal si no estáis suscritos. Por aquí os dejo otros vídeos recomendados que os pueden resultar interesantes si os habéis quedado con ganas de más. Y a mí me veis mañana con más contenidos aquí en La Manzana Mordida, porque yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.